Hola, somos Yuranonit y bienvenidos a una nueva cápsula jurídica. En estos videos conversaremos con un abogado sobre diversos temas de discusión jurídica. En esta ocasión conversaremos con el profesor Sebastián Enríquez Tillería, abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social por la Universidad de Concepción, máster en Derechos Sociolaborales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y profesor en la Universidad de las Américas, sede Concepción. El tema de discusión de hoy es la nueva ley número 21.235, que suspende temporalmente los procesos electorales de directivas y delegados sindicales por la contingencia nacional producida por el COVID-19. Bueno, buenas tardes, profesor. Entonces usted nos viene a hablar sobre la nueva ley de suspensión a la negociación colectiva por los efectos de la pandemia, del coronavirus. Sí, ahí, tenemos que partir haciendo una aclaración. La contingencia es así, se producen fenómenos jurídicos que van cambiando muy rápidamente. Era el proyecto de suspensión, efectivamente, de los procesos de negociación colectiva. Y esto derivó en un segundo proyecto de ley que acotó este proyecto de ley original y lo aprobó, o se aprobó finalmente, se publicó como ley respecto de un tema específico de esa ley. Entonces, va a ser el tema global, se va a hacer alusión también al tema original, pero haciendo un contrapunto como ley el día de ayer. Así que ese es el tema global. Vale, profesor. Entonces, ¿usted nos podría explicar las ventajas y desventajas de este proyecto de ley? Bueno, ahora ley. Claro, partamos diciendo que este tema es también producto de la contingencia sanitaria que está pasando y se presentó el 22 de abril de 2020 un proyecto de ley de mensaje presidencial que buscaba suspender de manera temporal los plazos de negociación colectiva y otros plazos y otros mecanismos establecidos en el libro cuarto del Código del Trabajo, respecto de también mandatos de directores sindicales, delegados sindicales. Digamos que este proyecto pasó por sus diversas etapas y quedó, al menos en la que podemos decir, en el trámite del Senado, no salió de ahí y se le hizo un estudio, se escuchó a distintos, por ejemplo, participantes de los diversos organizaciones sindicales de distinto nivel, también se escuchó al mundo empresarial. Y de este proyecto de ley que buscaba suspender los plazos de negociación colectiva y además prorrogar los mandatos de directores sindicales, ante lo señalado por muchas organizaciones sindicales, se tomó la decisión de presentar un nuevo proyecto de ley. Y este nuevo proyecto de ley concitó un mayor acuerdo respecto de los actores sociales y también de los distintos sectores políticos. Y se remitió específicamente a una problemática que estaban viviendo actualmente las organizaciones sindicales referida a la suspensión de los procesos eleccionarios al interior de los sindicatos y la prórroga de los mandatos sindicales. Entonces, ese fue el video ayer con la publicación, en este caso, de la ley 21.235. Ese es el escenario al que nos enfrentamos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser hacer un contrapunto entre el proyecto original y este nuevo proyecto que se presentó también a través de un mensaje presidencial remitido únicamente a la suspensión de los procesos eleccionarios y finalmente también respecto de la prórroga de los mandatos sindicales. Ahora, respecto de el proyecto original, ¿qué establecía o qué pretendía regular este proyecto? Digamos que, en primer lugar, a través del mensaje presidencial, se daba cuenta de la situación por la que estaba pasando el país en materia sanitaria. Se hacía referencia expresa al decreto que estableció el estado de excepción constitucional de emergencia, en virtud del cual se intentó equilar o proteger el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente. ¿Cuál fue el mecanismo que se intentó? Fue establecer que organizaciones sindicales, que habla respecto de la negociación colectiva. Este proyecto tuvo, podríamos decir, algunos reparos, y nosotros también podemos hablar de eso, respecto de reparos en cuanto a uno de los principios fundamentales del derecho colectivo del trabajo, que es el principio de la libertad sindical, que consiste básicamente en el derecho esencial que tienen los trabajadores de poder sindicalizarse. También parte de este principio está la negociación colectiva y también el derecho a huelga. Entonces, lo que las organizaciones sindicales que concurrieron a la tramitación a expresar su parecer en el Senado, en la Comisión de Trabajo,
expusieron que ellos consideraban que se trataba de un proyecto de ley que eventualmente pasaba a llevar la libertad sindical desde el punto de vista que los sindicatos no iban a ser, dada esta suspensión. Cabe señalar que se produce esta suspensión de los procesos de negociación colectiva en base a la suspensión del plazo y que se podían llevar a cabo siempre y cuando existiera un acuerdo entre las partes, o sea, entre la organización sindical y el empleador. El reparo era que siempre cuando estamos frente al derecho del trabajo y escuchamos la palabra de mutuo acuerdo, estamos hablando de en el fondo, una situación de disparidad de poder de la relación laboral. No iba a existir un acuerdo para poder negociar, aunque el sindicato lo quisiera. Por ende, se consideró que era un proyecto que eventualmente podía afectar la libertad sindical y en estas comparecencias de las organizaciones sindicales, varias de grado superior, como varias centrales sindicales y Federación de hecho de Trabajadores del Cobre, se señaló como principal dificultad, y entendiendo que este proyecto de ley estaba destinado en el fondo a proteger este derecho de los trabajadores, a pesar de que ellos consideraban que no iba a ser así, la principal problemática a la que estaban enfrentados era a la imposibilidad de poder llevar a cabo los procesos eleccionarios, que se entendían suspendidos o que al menos que no podían ser llevados a cabo en este periodo de ya sea cuarentena o de algún tipo de restricción a la libertad de movilización o reunión. Por ende, se manifestó de forma clara y el gobierno hizo eco de esto, por lo tanto, se presentó un nuevo proyecto de ley que esta vez se refería únicamente a la suspensión de estos procesos eleccionarios, dando así, en el fondo, la libertad al sindicato de poder seguir funcionando con su directiva actual. Y de esta forma ejercer derechos derechos muy importantes como el derecho a información periódica, dado que no eran, por ejemplo, los directores sindicales que terminaron su mandato de todas estas semanas no eran reconocidos por las empresas como interlocutores válidos a la luz de las organizaciones sindicales. Y es por esto que se publicó en el Diario Oficial ayer la ley que se remite únicamente a suspender temporalmente los procesos electorales de directivas y delegados sindicales y prorroga la vigencia de estos mandatos hasta el término del estado de excepción constitucional. Podemos decir que en comparación con el proyecto original, creemos que en este caso se respeta de mayor forma o en mejor forma la libertad sindical, dado que en el caso anterior, suspendiendo de pleno derecho estos plazos de negociación colectiva y dejándolo al acuerdo de las partes, iba a ser muy difícil que los sindicatos pudieran ejercer este derecho. Ahora, desde el punto de vista de la libertad sindical también, va a ser optativo, por ejemplo, para las organizaciones sindicales entender que se suspendió este proceso eleccionario y la interferencia de la empresa o incluso del Estado considera que es posible llevar a cabo este proceso eleccionario, lo va a poder hacer. Entonces ahí, desde el punto de vista de la libertad sindical, que está consagrada en el artículo 19, número 19, hay varias discusiones doctrinarias y constitucionales respecto de si está consagrado o no, pero se ha entendido que también en virtud de los convenios de la OIT, el convenio específicamente 87 y 98, se entiende que la libertad sindical es un derecho fundamental que está consagrado también vía artículo 5, artículo 5, inciso segundo de la Constitución, estaría expresamente contemplado dentro de las garantías constitucionales. Por lo tanto, de ese punto de vista, creemos que este nuevo proyecto, que se remite a este aspecto en particular, se trata de un proyecto que sí es concordante con los principios del derecho colectivo del trabajo, en orden a permitir, sin una extrema intervención del Estado, la autonomía colectiva de los sindicatos. ¿Pudiese esta ley tener algún problema después en el ámbito de constitucionalidad con el Tribunal Constitucional? Claro, es posible que el proyecto original se hubiera podido encontrar con algunos escollos a nivel constitucional debido a que estaba limitando expresamente este derecho a negociar colectivamente. De hecho, había un tipo de sindicato, aquel sindicato que no tenía un instrumento colectivo vigente, se le negaba expresamente el derecho a poder negociar en este periodo. Por lo tanto, ahí también podemos ver una posible afectación al derecho en su esencia, el cual también está protegido en virtud del artículo 19, número 26, que es en el fondo la garantía de cierre de esta cláusula, en el fondo de protección del núcleo esencial de cada derecho. Por lo tanto, en ese sentido podríamos quizás haber encontrado algunos reparos a nivel constitucional. Ahora, este segundo proyecto que llegó a ser ley y se publicó el 29 de mayo,
entendemos que también en base a lo que se pudo discutir en las distintas instancias legislativas, hubo consenso político en todo sentido al señalar que no existe algún tipo de afectación a la libertad sindical, también como dijimos, garantizada a nivel constitucional. Por lo tanto, podemos decir que este nuevo proyecto de ley que llegó a buen puerto, eventualmente concluimos que no va a afectar esta libertad sindical consagrada en las disposiciones que ya mencionamos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es que no tiene vicio de constitucionalidad. ¿Cree que esta ley tendrá aplicación solo para este periodo o a futuro servirá como precedente para la aplicación práctica de la misma? La ley tiene un ámbito de aplicación temporal que es bastante definido, que está mientras dure el estado de excepción constitucional y sus prórrogas. Por lo tanto, de ese punto de vista va a depender también de cuál es la situación sanitaria del país, puesto que es posible que en regiones se prorrogue este estado de excepción constitucional. Por lo tanto, los efectos de esta ley van a persistir. Y aquí hay un punto importante, es que estos procesos eleccionarios de directiva sindical se van a entender suspendidos por todo el periodo que dure este estado de excepción constitucional, y también se va a aplicar una especie de prórroga. Ahí hay un cálculo que hace la ley, digamos que es un artículo único, es una ley bastante corta y bastante acotada que, como señalaba, concitó el consenso de distintos sectores políticos. Por lo tanto, su duración va a depender básicamente de... Se establece también una protección respecto del quórum de los sindicatos, entendiendo que esta situación va a tener repercusiones económicas. Probablemente van a haber muchos despidos, como ya han ocurrido en varios sectores. Por lo tanto, cuando cese este estado de excepción constitucional y se puedan llevar a cabo los procesos eleccionarios, se va a tener en cuenta el quórum del sindicato, en el fondo el número de afiliados que resulte al término del estado de excepción constitucional, que es posible que en muchos sectores sea menor, sea mucho más reducido. Por lo tanto, ahí hay una garantía, y respecto de esa aplicación temporal va a ser dependiente de los decretos presidenciales respecto del estado de excepción constitucional. Algunos posibles problemas interpretativos que puede generar esta ley, respecto de que, hablando de estos problemas interpretativos que se pueden dar, la ley habla de procesos eleccionarios. Por lo tanto, aquí nosotros podemos eventualmente comprender tanto los procesos de elección de nueva directiva, pero también tenemos que pensar qué ocurre si es que al día 18 de octubre existió algún proceso eleccionario, pero que tenía que ver con, por ejemplo, un voto de un directorio sindical. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que interpretar la ley de alguna forma para entender qué ocurre con esa eventual votación de censura, entendiendo que va a ser el propio sindicato si es que se va a poder llevar a cabo la elección en sí. Podemos enfrentar ante una de trabajadores del sindicato, va a tener que decidir si es que se lleva a cabo o no esta elección. Entonces, por ahí se nos puede presentar un primer problema interpretativo de cuál es el alcance de este término de elecciones, procesos electorales de directiva. A pesar de eso, entendiendo que es un proyecto que es bastante acotado y cumple en el fondo con los requerimientos que las organizaciones sindicales pudieron plantear en su momento, podemos entender que es un proyecto de ley que se ajusta a las necesidades de los sindicatos de distinto nivel, y respeta, hasta ahora al menos, por lo que se puede ver dentro de este artículo único, respeta la libertad sindical como principio fundamental del derecho colectivo. Hasta aquí llega la ronda de preguntas. No sé si tiene alguna opinión o algún tema interesante que tenga que darnos acerca del tema del que estamos hablando. Lo que pasa es que con esto, en este contexto, nosotros, pues, el derecho del trabajo, que en los últimos meses de contingencia y de algidez social en Chile, no fue un derecho que particularmente tomó relevancia. Sí, frente a esta situación sanitaria, el derecho laboral en el fondo salió a flote como un nuevo problema o un punto de discusión esencial, en el fondo como un elemento regulador de relaciones laborales, que en el fondo muchas veces el derecho laboral también depende un poco de la contingencia. Pero acá es posible ver cómo el derecho laboral se erige en el fondo como una rama del derecho que tutela obviamente el interés de los trabajadores, en el fondo lograr este equilibrio entre el ejercicio de la libertad empresarial con los poderes propios del empleador, junto con la protección o la debida protección del trabajador o trabajadora.
Por ende, hemos visto una gran cantidad por ejemplo, la cápsula anterior en que la profesora Jenny Pinto habló respecto del proyecto o la ley que suspende los contratos de trabajo. Nosotros podemos ver cómo cobra relevancia en periodos de complejidad social el derecho del trabajo, como muchas veces nos parece un derecho que está ahí, en el fondo que no tiene mucha, a lo mejor no es muy palpable en el día a día, pero en momentos como este vemos que tanto el derecho individual como el derecho colectivo del trabajo se presentan en el fondo como elementos reguladores de cuestiones esenciales dentro de la sociedad, que también tienen debates a nivel constitucional, como por ejemplo en el primer caso de este proyecto de ley al que hicimos alusión, podría haber tenido varios reparos de constitucionalidad, pero también en este caso nosotros vimos cómo los sectores políticos se pudieron poner de acuerdo, también escuchando a las organizaciones sindicales dentro de este proceso de elaboración de la ley. Por lo tanto, me parece poder haber alcanzado o arribado a un acuerdo político respecto de un punto que fue planteado expresamente por las organizaciones sindicales, a pesar de que el proyecto original o lo que se buscaba era otra cosa, pero se logró en el fondo un buen acuerdo. Hasta ahora tenemos que ver cómo se aplica esto en la práctica también, pero en principio deja satisfecho a una parte al menos de las organizaciones sindicales que fueron escuchadas. Muchas gracias, profesor, por haber sido partícipe de la actividad. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que me hizo Juranovic. Gracias también por escuchar esta pequeña cápsula respecto de derecho colectivo del trabajo. Y también los llamo en el fondo, agentes de opinión dentro de la sociedad, en este contexto más o menos complejo, como estudiantes de derecho, si es que lo son. Están llamados a ser un agente relevante y de opinión dentro de los distintos debates que se dan. Entonces el llamado es a seguir informándose respecto del acontecer jurídico que se está dando día a día de forma muy rápida, y eso, muchas gracias por la invitación y muy agradecido por esta instancia. Agradecemos nuevamente al profesor por su amabilidad de conversar con nosotros. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a este canal para estar atento a los próximos videos, porque vendrán nuevas cápsulas jurídicas.